En las tentaciones del Señor Jesús vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vemos que después que el Señor Jesús ayunó, tuvo una necesidad. Él tenía una necesidad física que era comer, ¿sí? Entonces, acá vemos que que el enemigo siempre va a venir a tentarte cuando uno tiene una necesidad. En este caso era alimento para el cuerpo, ¿sí? Y vemos que el diablo también dice: si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre el enemigo va a venir a nuestras vidas a hacernos dudar de nuestra identidad como hijo. Sí, el enemigo sabía perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, así como usted y como de mí. El enemigo sabe perfectamente que nosotros somos sus hijos, ¿sí? Fíjese que el enemigo quería forzarlo a Jesús, ¿sí? Quería obligarlo a algo, quería obligarlo a Jesús a que él satisfaciera su necesidad que él tenía en ese momento, ¿sí? Él sabía que como hijo de Dios tenía la capacidad para hacerlo, el poder para hacerlo, ¿sí? La tentación era para eso, quería que Jesús primero pensara en él, ¿sí? Que pensara en lo terrenal, en lo natural, en lo que él en ese momento estaba sintiendo, que era mucho hambre, ¿sí? Y satisfaciera su ego, lo cierto que pensara en él nada más. Quería obligarlo a que él probara que era hijo de Dios, ¿sí? Quería también que olvidara que él por qué había sido llevado al desierto, ¿sí? Porque dice que el mismo Espíritu de Dios lo lleva al Señor al desierto, y así sucede con nosotros también. Entonces Jesús sabía que había sido llevado al desierto porque él debía pasar este desierto, debía pasar estos días afligiendo su alma, afligiendo su cuerpo, meditando, orando. Entonces sabía que el enemigo quería interrumpir todo eso, ¿sí? Entonces dice que el número 40 significa cambio. El número 40 significa que viene un final de un ciclo y que comienza uno nuevo. Entonces, a veces nosotros, ¿sí? En latín, la palabra desierto viene del latín que significa desertio, significa abandonar, desamparar o estar en ruina, un lugar abandonado. Entonces el Espíritu Santo te lleva a los desiertos para que, a veces, para que ayunes, para que puedas pasar este tiempo meditando, orando, buscando al Padre, como lo hizo Jesús, una limpieza espiritual para que Jesús se fortaleciera en su fe como Hijo de Dios para poder pasar toda tentación. Entonces, dijimos que el desierto es un lugar desolado, no hay vida, no hay vegetación, es algo infértil. El desierto representa en lo espiritual, no sé, en lo espiritual también representa temporadas, fines, temporadas difíciles de la vida. Tal vez puede ser, no sé, tal vez estás pasando por un desierto, la muerte de un ser querido, abandono, soledad, rechazo. Tal vez estás pasando por una enfermedad, escasez en el hogar, problemas en el hogar, problemas con los hijos. Tal vez estás teniendo poca fe, tal vez estás siendo frío o tibio en lo espiritual. Tal vez estás en una comodidad, en un egoísmo, pensando solo en tu persona. Sí, también desierto significa lugar de prueba y transformación. Sí, de la misma manera que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto, pasa con nosotros, porque Dios permite que nosotros pasemos por desierto, ¿sí? Entonces el diablo va a venir a tentarme, va a venir a hablarme. ¿Sí? En nuestras vidas siempre va a venir para que yo piense primero en la necesidad física que yo estoy teniendo en este momento. Jesús tuvo hambre, pero tal vez a mí me viene, no sé, a tentarme, a decirme: bueno, si sos hija, ¿por qué estás pasando por esta enfermedad? ¿Por qué estás mal económicamente?
¿Por qué tenés problemas en tu casa si sos hija de Dios? ¿Sí? Sea la situación que sea, el enemigo siempre va a querer que yo me centre en esa situación, que piense en mí, que resalte mi ego, que yo quiera satisfacer lo que yo necesito, como lo hizo el Señor Jesús, que Él le decía, bueno, convertí las piedras en pan, y a nosotros nos dice lo mismo, y porque tenés hambre. Entonces, quería que Jesús se olvidara de lo espiritual, de lo importante, que prevaleciera lo terrenal, y a veces el enemigo viene de la misma manera con nosotros, ¿sí? Para que nosotros perdamos la fe, para que nosotros pongamos en primer lugar nuestra necesidad, y debe ser todo lo contrario. El Señor Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Prevaleció en Jesús lo espiritual. Él se acordó de la palabra del Padre, se acordó de todas las promesas. Entonces, cuando yo estoy pasando por un desierto, siempre va a venir el enemigo a tentarme, para que yo me olvide de sus promesas, para que yo me olvide que soy hija, para que yo me olvide que si el Padre me eligió, es porque el Padre me va a defender, es porque el Padre me va a sostener, es porque yo me tengo que afirmar en su palabra. Debo pasar el desierto, ¿cómo? Sostenida de la fe, para que no dudando de todo lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo. Si tal vez estás pasando por una enfermedad, yo debo creer a su palabra. Es necesario que yo pueda atravesar cada desierto, que pueda pasar toda tentación, que pueda pasar todo desierto, porque viene lo nuevo de Dios. Si yo paso cada desierto, voy a salir aprobada como el Señor Jesús, y va a venir un cambio en mi vida, va a venir lo nuevo, va a venir fortaleza. ¿Sí? Dice que Jesús atravesó el frío, pasó el hambre, y el mismo diablo dice que viene un cambio, ¿sí? Luego viene el cambio, porque Dios lo aprueba. El Padre se sintió orgulloso de él y lo respaldó. Los desiertos son importantes para que yo pueda crecer en fe, ¿sí? Para que yo ponga en primer lugar sus promesas, para que me aferre al Señor, para que yo pueda morir a mi yo. Dice que él ayunó, ¿sí? Me debe servir cada desierto. Amigo, amiga que me estás escuchando, hermana, te debes servir cada desierto que tú estás pasando para que no lo vuelvas a pasar de nuevo. Te debe servir el desierto para despojarte de lo que no sirve. Jesús en el desierto ayunando 40 días le sirvió para matar su carne, para matar todo lo carnal que hay en él. No tiene que prevalecer lo carnal en nosotros, porque si no, no servimos, no le servimos a Dios. Dios lo necesitaba a Jesús limpio, limpio de toda carnalidad, de todo su yo, como nosotros a veces no somos capaces de despojarnos de nuestro yo. Es tiempo que te despojes, que puedas entrar en un ayuno espiritual, que puedas limpiarte, que si estás pasando por un desierto, el que sea, tristeza, desamparo, abandono, el desierto que sea, tienes que resistir. El enemigo va a venir a hablarte, va a venir para que tú dudes del Señor, va a venir para que te enfoques en lo terrenal, y el Señor quiere que te enfoques en lo espiritual. Es tiempo de que apruebes el desierto para que venga una mejor temporada. Aleluya, aleluya, Señor, ayúdanos a pasar cada desierto. Nosotros somos hijos. Sí, despójese de todo lo que no le sirve. Tiene que resurgir en lo espiritual. Tiene que salir ese hijo, esa hija de Dios a enfrentar al diablo, como lo hizo el Señor Jesús, lo enfrentó. Y dice que lo enfrentó con la palabra, con fe, a cada la situación que sea. Jesús sabía que había dos alimentos. Le dijo, no solamente de pan vive el hombre, lo natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sus promesas, lo espiritual. Sí, entonces debemos mantenernos en sus promesas. A veces nosotros somos tan incrédulos. Empieza un problema, automáticamente nos decaemos. Empezamos a dudar de Dios, dudamos de Dios, porque esa es la realidad. Dije, si Dios me amara, ¿por qué paso por esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué todos estos problemas?
y nos centramos en ese problema y nos olvidamos de que Dios nos ama, de que Dios nos escogió como sus hijos. Entonces, si Él realmente es mi Padre, Él me va a sostener, Él me va a ayudar a salir de esa situación, Él me va a dar la sanidad, Él va a restaurar mi familia. Su problema lo dice, si tenés problema con tus hijos están en la promesa, tus hijos van a llegar, tus hijos van a ser salvos. Es tiempo de que nos activemos en esta fe. Pero a veces somos tan incrédulos, tan fáciles de olvidar sus promesas. Si eres hijo, es porque Él te eligió, porque Él te ama, porque Él no te ha dejado nunca, porque Él te va a fortalecer en cada necesidad que tengas. Sí, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. Debemos sostenernos, debemos comer más comida espiritual. Si estás pasando por un desierto, haz como hacía el Señor Jesús, ora. Abstenete de todo lo carnal, tal vez la televisión, no sé, el trabajo, la junta, abstenete de todo eso, hace un ayuno del Facebook, hace un ayuno de los videos, hace un ayuno de la televisión, no sé, de las amistades. Limpiate, limpia tu alma, limpia tu mente, limpia tu corazón, como hizo el Señor Jesús, porque cuando más estoy atravesando por una situación ahí, cuando el enemigo me viene a atacar, me viene a tentar, viene a ensuciar mi corazón, ¿sí? Entonces yo debo pasar un desierto, ¿para qué? Para continuar, para avanzar. Jesús no se detuvo, Jesús avanzó hacia su propósito, ¿sí? Entonces, si estás pasando por una enfermedad, para cada problema hay una palabra del Señor, como le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también yo voy a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si estás pasando por una enfermedad, Isaías 53:5 que dice que Él llevó en su cuerpo, cargó toda dolencia y toda enfermedad, y que por su llaga yo ya he sido curado y sanado. Hermano, ya estás sano, hermano, ya estás libre. Dice que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Hermano, si hay problema en tu casa, declaralo, decí, hay libertad en mi casa. Llámalo al Espíritu Santo, llámalo, así como el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto, te va a llevar a vos también, pero te va a sostener, te va a ayudar para poder pasar ese desierto. Llamarlo al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a pasar este desierto. Espíritu Santo, tráeme la sanidad. Espíritu Santo, trae libertad, trae restauración a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Aleluya, aleluya, es así, debemos fortalecernos en esa identidad, porque Él te va a atacar en esa identidad. Le dijo el Señor: si eres hijo, te hace dudar de que sos hijo. Claro que sos hijo. Tenés un Padre todopoderoso, un Padre que todo lo ve. Aquel enemigo que te está haciendo la vida imposible, dejáselo a Dios, ponéselo en las manos de Dios y verás con tus ojos cómo Dios acaba con los enemigos. Aleluya, aleluya, porque Dios, así como ama al Señor Jesús, su Hijo, también te ama a ti. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama, de tal manera me ama, que envió a su Hijo para que nosotros creyéramos en Él y tuviéramos vida eterna. Aleluya. No solamente la vida eterna está cuando nos morimos, sino la empezamos a vivir desde el momento que yo creo en el Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Entonces, si esta palabra, espero que llegue a tu vida para bendecirte. Espero que llegue a tu vida para que te ayude a atravesar ese desierto que estás pasando, o tal vez estás a punto de pasar. No te olvides que el Señor dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lee su palabra, busca la palabra que estás necesitando para ese desierto y lo vas a poder pasar. Aleluya. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y esta palabra te ha bendecido, compartilo, dale un like para que podamos bendecir a más personas. Amén. Aleluya.